Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Yersin Perales y les doy la bienvenida a Conexión Jurídica El Dominical, programa que se encarga de recopilar la información más relevante de todo el acontecer nacional político. Agradeciendo como siempre su fidelidad, vayamos con el primer bloque informativo. La delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas y por 30 días en Lima Metropolitana y el Callao. Y presenta un nuevo enfoque. Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen. Una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos. Las guerras se ganan con acciones, no con palabras. ¡Viva el Perú! Entonces el último mensaje de la nación del presidente José Gerí. Breve, conciso. Bueno, como siempre me gusta decir, finalmente lo que va a terminar hablando más son sus acciones y resultados. Porque el mensaje pudieron haber sido 10 minutos, pudo haber sido 46 segundos, pero hay que ver qué va a ocurrir en las siguientes semanas. A ver, ahí estuvo acompañado de todos sus ministros y acá tenemos el decreto supremo, es decir, que viene por parte del Poder Ejecutivo, que dice: Presidencia del Consejo de Ministros declara el estado de emergencia en Lima Metropolitana del Departamento de Lima y en la provincia constitucional del Callao. Esto obviamente fechado con el día de ayer, 21/10/25, publicado en el diario oficial El Peruano, el decreto supremo número 124/2025. Y esto se va a votar por 30 días. 30 días desde la medianoche del día de hoy. Básicamente hoy es el primer día. Hoy es el primer día. Y bien lo conversábamos con el doctor Humberto. Este tipo de medidas ya fue optada por el antiguo Ejecutivo. Sobre todo también priorizada en su momento con el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Y obviamente también la ciudadanía, el peruano de a pie, desacredita este tipo de medidas como para realmente combatir la criminalidad. Es que nuestros antecedentes nos demuestran de que no han tenido resultados. Ahora, no sé, nuevamente, abogado del diablo, nuestros antecedentes con Dina. No necesariamente José Gerí va a repetir la misma fórmula, ya que entiéndase que este estado de emergencia es un medio para lograr el fin a través de diversas acciones. Lo que falló en Dina no fue en esencia el estado de emergencia, sino fue las acciones en el estado de emergencia. Ahora, José Gerí podría repetir historia y fallar en sus acciones, o tal vez podría acertar. Al menos dentro de su mensaje se nota o parece o nos quiere dar a entender de que busca confrontar, busca acciones, no va a tener un estado de emergencia pasivo. Bueno, más allá de las bonitas palabras, porque sí, son palabras acertadas, lo ideal es que veamos esas acciones. Ahora, ¿tenemos conocimiento de esas acciones? ¿Han sido informadas oficialmente? Tengo entendido de que más allá del estado de emergencia y algunas cosas que están dentro del decreto, no hay mucha información sobre el tema. ¿Puede ir al PPT anterior, por favor, producción? Donde dice medidas aprobadas. Entre lo más resaltante y lo más nuevo también puntualizo el número 2. Restricción de visitas en penales y apagón eléctrico en celdas. Eso sí me parece increíble. Eso es de las poquísimas cosas que conocemos, pero realmente esto sí es un golpe directo al tema de las extorsiones. Obviamente no a todas, pero se sabe que un buen número de extorsiones, de mensajes extorsivos o personas que mandan las órdenes, están dentro de los penales. Así que restringir tanto visitas como electricidad debe generar un impacto en ellos. Veremos que, por supuesto, esperemos que sea positivo para nosotros, pero va a generar un impacto. Asimismo, también tenemos control territorial y patrullajes conjuntos de la PNP, Fuerzas Armadas. Eso es bastante común. Eso es lo más aplicado de este tipo de medidas. Prohibición de tránsito de 2 adultos en motos lineales. Ahí estamos repitiendo plato. Y ciertamente cuando ocurrió esa prohibición, no bajaron las extorsiones, ¿ah? Pero quiero tal vez leerlo no como una medida aislada, sino con la suma de todo lo demás. Porque con la suma de lo demás podría tener un mejor resultado. Porque viéndolo así a secas,
No, deberíamos repetir el fallo ya anterior. El gremio de motociclistas también ya se ha pronunciado, como anteriormente también lo habían hecho. No sé si recordarás cuando el Ejecutivo planteó el uso de chalecos color naranja, Claro. asimismo con la placa en las espaldas, y prohibía o incomodaba de alguna y otra manera a los que realizaban el delivery. Más bien, he escuchado, esto, repito, esto es un rumor, no lo afirmo, pero por ahí lo he escuchado, de que se va a repetir el tema de los chalecos, pero más adelante. Como que ahorita la prohibición inmediata es no dos personas en una moto. Y la prohibición, bueno, el agregado dentro de un... Escuché incluso el 17. No sé cuál será la fuente de la persona que me lo comentó, pero mencionó que a partir del 17 se tendría que usar chalecos. Si es cierto, no lo sé, pero lo vamos a averiguar para después informarlo, Otro definitivamente. tipo de acciones también que se presentan en estas situaciones de declaración de estado de emergencia, y muy debatido también, sobre todo por el peruano de a pie o los más jóvenes, para especificar un poco, es la solicitud de DNI por parte del efectivo policial. Y hay algunos, se ha visto diferentes escenarios donde se molestan las personas a las que se les solicita el DNI y reaccionan de una manera iracunda, pues, ¿no? Entonces, el debate está, ¿puede actualmente un policía pedirme o solicitarme el DNI sin necesidad de una orden judicial, quizás, o un documento judicial? Claro que sí puede. Está primero dentro de nuestros deberes el identificarnos con la autoridad competente en esta materia, la cual es la policía, y la policía está en la obligación de solicitárnoslos siempre que a su criterio sea necesario. Y ojo, ese a su criterio sea necesario no implica que haya ocurrido un delito, no implica que haya visto un robo. O sea, nosotros podríamos estar sentados en un parque charlando y el policía está en la facultad de acercarse y solo preguntarnos nuestro nombre y nuestra identidad y demostrarles nuestro documento de identidad. ¿Por qué? Porque la policía siempre está en una constante búsqueda, sea activa o pasiva, de personas con requisitoria. Y ese finalmente es el objetivo de la identificación de las personas. Ahora, nosotros, muchas veces mal educados, oponemos resistencia creyendo que estamos en la razón, pero lo cierto es que tenemos esta obligación. Obviamente no estamos en la obligación de todo el posible exceso que cometa un policía. Eso sí, no estoy en la obligación de mostrarle mis pertenencias, por ejemplo. No estoy en la obligación de acompañarlo a la comisaría, salvo que yo no tenga mi documento de identidad. Ahí sí, él puede obligarme a ir a la comisaría para identificarme, pero no meterme en una carceleta, sino ir a la comisaría y por un plazo máximo de 4 horas. O sea, sí tiene las facultades. Si en todo caso yo en la calle no presento o no tengo a la mano mi documento de identidad, el policía tiene las facultades y competencias de decirme, ¿sabes qué, señor? Vamos a la comisaría. Así es. Pero obviamente dentro de una racionalidad de la medida pueden haber documentos de identificación alternativos al DNI. Un carnet universitario, un carnet del estudio del colegio profesional al que puedas pertenecer. Y en el caso de un extranjero. En el caso de un extranjero siempre es un poco más complicado porque tienen menos documentos, pero deben tener o su PTT o su cédula o el equivalente que sea válido en nuestro país, o la licencia de conducir si tienen También. en nuestro país también es válida. Es más, me parece, dentro de la jerarquía de los documentos, si es que es correcto el término, primero está el DNI y luego está la licencia de conducir. También es un documento válido a nivel nacional. Ya los otros documentos, por ejemplo, mi carnet de abogado, no tiene el peso de esos dos documentos. Sirve como una referencia. Y yo lo puedo presentar, pero un policía correctamente me puede decir, no, pero ese no es válido para nosotros. Ok. Pero quiero agregar lo que dijo el doctor Bazán, que también es muy acertado. Lo que yo te estoy diciendo es en un estado normal, en una condición normal de sociedad, pero ahorita estamos en estado de emergencia. En estado de emergencia el policía ahora sí puede detenernos, detención, no simplemente llevarnos a la comisaría. Sí puede llevarnos detenidos si no tenemos o incluso teniendo el DNI. ¿Por qué? Él tendría que explicárnoslo en un tema, repito, racional, pero podría decir simplemente, hace poco por acá ha ocurrido un robo, han habido persecuciones y creemos que tú eres un sospechoso. Y eso podría ser válido para detenernos en un estado de emergencia. Solo basta desde su idea subjetiva de creer que tú eres sospechoso para que te lleve. Eso Exacto. es en un contexto de estado de emergencia. Un estado excepcional como es el estado de emergencia y el estado de sitio. O sea, le da más facultades al policía sin necesariamente una orden judicial. Exacto.
Exacto, y ahí estamos viendo los derechos restringidos, obviamente desde un punto de vista académico, pero se permite en este estado de emergencia, se restringe la libertad y seguridad, básicamente, por ejemplo, toque de queda. No se ha decretado, pero en una estado de emergencia podría decretarse. Prohibición de ir por ciertos lugares de la vía pública, se nos puede prohibir en este estado. Inviolabilidad del domicilio, puede la policía entrar a nuestros domicilios en estas circunstancias. Obviamente la restricción no es tan amplia, no pueden entrar porque quieran, pero tiene que haber una razón. Libertad de reunión, se podría prohibir, no se ha hecho, pero se podría prohibir una fiesta, un encuentro de personas en un lugar público y o privado. Bueno, y la libertad de tránsito, que es la más común. Así que allí en pantalla, producción nos pone los derechos restringidos a las personas que están conectadas al programa del día de hoy. Gracias y tomen nota, por favor. Anden siempre su documento de identidad porque la policía en cualquier momento se los puede solicitar, siempre y cuando sea un motivo racional, como dice. Acá hay una pregunta, Renzo. algo hasta medio cómica, pero interesante la preocupación. El sábado quería hacer una reunión en una discoteca en Centro de Lima. ¿Podemos asistir ahora? Bueno, en esencia, sí. ¿Por qué? Porque el estado de emergencia no restringe todo solo por su sola existencia, sino que las restricciones tienen que ser especificadas. Y no se ha restringido el funcionamiento de discotecas, para empezar. Y si una discoteca está abierta, puedes ir a la discoteca. No se te ha restringido ese derecho. Ahora, si en estos días se emite esa restricción, que es posible, no diré que pase, pero es posible, solo en ese entender no podrías ir. Pero por el momento, claro que sí. Al igual que la libertad de reunión, se puede restringir, pero no se ha hecho todavía. Podría hacerse, pero aún no se ha hecho. Así que esa reunión hasta podría ser en tu casa. Quizás lo entiende de la manera donde dice ahí derechos restringidos, allí está libertad de reunión. O también por el otro punto que son las actividades masivas que también está dentro del PPT. Entonces por allí creo que Javo hace este cuestionamiento. Sí, pues, es que ¿no? eso es todo lo que se puede restringir, pero aún no se ha restringido específicamente. Mira, por ejemplo, se han restringido actividades masivas, se pueden restringir, pero la marcha del 22 de octubre no se está prohibiendo. Y los desplazamientos masivos por el Señor de los Milagros tampoco se están prohibiendo. ¿De que podrían hacerse? Sí, podrían hacerse, pero aún no se hace. Lo que sí se ha escuchado anteriormente son cancelaciones de orquestas con respecto a sus presentaciones. Por allí, antes de iniciar el programa, escuchábamos con producción, por ejemplo, la Orquesta Agua Marina, que ya iba cancelando presentaciones con respecto a la declaración del estado de emergencia del Ejecutivo. Entonces, quizás por allí podría ir la pregunta de Havox. Pues no, dice, muchas gracias por la información, doctores. Havox, muchísimo gusto. Te invitamos, por favor, a suscribirte, a dejar like y a ser partícipe de nuestros programas. El origen de la duda era si es que en un evento, una discoteca, se consideraba evento masivo. No se considera evento masivo. Evento masivo es que mueve grandes multitudes. Si bien obviamente no hay un número exacto, pero una discoteca no se considera un evento masivo. Un concierto sí es un evento masivo. Okay. Una procesión del Señor Milagro es un evento masivo. Una manifestación pacífica como la que puede ser el 22 es un evento masivo. Pero una discoteca no, principalmente porque tiene un aforo. Bien, allí están tus respuestas, estimado amigo Havox. Marco Benvenuto dice, ok, entonces son derechos que podrían restringirse. Ojalá que esto dé frutos que esperamos. Y eso es lo que esperamos todos con respecto a este tipo de medidas. Si bien es cierto, en un principio pueden hacer la sospecha o la poca credibilidad de que realmente esto dé algún fruto con respecto a al fin de la ola de criminalidad que vamos teniendo. Pero por otro lado, también nuestra esperanza en que este gobierno realmente brinde resultados. Brinde resultados. Más allá de si simpatizamos o no con quien lo preside, me refiero a la presidencia de la República, es en beneficio de todos. Ahora, por otro lado, hablando ya también, y para ir cerrando el tema de los rochabuses, desde tu perspectiva, ¿cómo ves esta iniciativa, Renzo? Por parte de Vicente Tiburcio. Siento que es un mal momento. Ok. Siento que es un mal momento. Y no Se hubiese sé si priorizado otras cosas. No voy a decir priorizado, porque finalmente el gobierno lo decide. No sé si esto sea lo único que van a adquirir, pero primero no parecieran objetos necesarios para reprimir extorsiones, que es nuestra preocupación principal. Porque parece que son para restringir, para poder aminorizar marchas, protestas.
no para extorsiones. Por eso siento, como le decía el doctor Bazán, sé que no estuvo de acuerdo con mi postura, pero yo igual lo mantengo. Siento que políticamente hablando es un mal momento. El mensaje es feo. Implícito. El mensaje es: me estoy preparando para más marchas. No, el mensaje no es: me estoy preparando para las extorsiones. Quizás hubiese sido otro escenario donde estemos más tranquilos con este tipo de ola de criminalidad. Se hubiese tomado de una manera más mesurada, un poco más razonable. Completamente. Se hubiese analizado un poquito más. Completamente. Pero en el contexto en el que estamos ahorita... Aunque también, si lo piensas, este contexto se viene arrastrando hace meses. Bueno, también. Así que buscar el momento correcto, ahí también hubiera sido muy complicado. Sí, y realmente. en teoría tú lo compras cuando puedes. En el momento en que ya tienes el presupuesto, ya se hicieron todos los trámites, ahí debes adquirirlo. Pero bien, vamos a cambiar rápidamente de tema, sin antes preguntar si es que producción hay alguna mención o no tenemos alguna mención. Ahora, para el día de hoy. ahora nosotros tenemos que preguntar, ¿no? Sí, porque luego decimos el titular y estamos por empezar. Sí, y nos dicen ya La baja de la titular, pero noticia. dices la mención. Bien, por el momento agradezco a los que se están conectando. No olviden dejar su like, por favor. A veces tenemos 200, 100 conectados y solo 20 likes. Entonces, no es posible que no nos dejen de alguna y otra manera su ayuda, ¿no? Puedan cooperar con este La humilde única programa. justificación sería que han puesto su celular y se están bañando mientras escuchan. Que no lo descartas tampoco. Claro, yo lo hago a veces. Yo a veces, yo antes de venir al programa solo estaré escuchando un podcast que se emite desde las 11, 11 y media más o ¿Coyuntura nacional? menos. No. Ok. De puro hobby, porque me gusta cómo conducen estas personas, que es Good Time. Me gusta bastante ese Bajando. podcast. Sí, exacto, exacto. Ya, a buen entender pocas palabras. Definitivamente. Y cuando a veces, varias veces me ducho antes de venir, pues pongo el celular ahí a un costado y escucho mientras me sigo alistando. Y vas riéndote ahí de Así todo que lo que sí, dice. me voy riendo. Así que pues la gente Sería podría la hacer lo única mismo. justificación. Pues la gente podría hacer lo mismo acá. Pero si me dicen que no, que lo están viendo mientras comen, nada, les cuesta soltar el tenedor un instante y apretar el like. La declaratoria del estado de emergencia del presidente José Gerí, junto a su gabinete ministerial, busca frenar la ola de delincuencia que viene azotando a nuestro país. En esta última semana, el presidente visitó diferentes dependencias policiales, pero grande fue su sorpresa cuando no encontró a diferentes comisarios en sus respectivos puestos, cosa que, dependiendo a las investigaciones, puedan existir consecuencias. Vayamos al siguiente bloque informativo. Sí, muy buenas tardes. Atento a las preguntas que tengan a bien formularme de esta decisión del Tribunal Constitucional. Como ustedes bien habían señalado, no era una decisión que iba a generar sorpresa en la Fiscalía, sobre todo por los antecedentes, no solamente por conformación o quienes integran el Tribunal Constitucional, o cómo han sido elegidos, o por quiénes han sido elegidos estos magistrados, sino sobre todo por las decisiones que ha estado emitiendo el Tribunal Constitucional en diversos casos que han generado una polémica respecto a cómo se está afectando la justicia penal en nuestro país. Doctor Domingo Pérez, muy buenas tardes, bienvenido a Conexión Jurídica. Justamente esta última noticia, hablando, como lo anticipaba nuestro compañero Renzo, usted en un programa que nos visitó en Ejeput Podcast, anticipaba que ya era predecible por su parte este fallo a favor de Keiko Fujimori por parte del Tribunal Constitucional. ¿Por qué vaticinó este contexto? ¿Cuáles fueron sus argumentos para decirlo? Porque el Tribunal Constitucional ha tenido dos sentencias que han tenido una clara injerencia en el caso Cocteles. El caso Cocteles, el año pasado se instaló el juzgamiento y en este año se estaban llevando a cabo las actuaciones de juicio oral de manera regular, pero lamentablemente el Tribunal Constitucional atendió dos acciones, dos demandas de dos acusados, en este caso, y que a pesar de que habían sido rechazadas en una primera y una segunda instancia ante los jueces constitucionales del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional fue afectando ese juzgamiento. Pero lamentablemente este año nos damos con la sorpresa, eso sí, de que me estaban emplazando a mí ante el propio tribunal para que pudiera defender el caso Cocteles. En la historia del Tribunal Constitucional
Nunca un fiscal ha sido emplazado para defender su investigación. Siempre eran emplazados la Procuraduría del Ministerio Público y en el caso del proceso penal, el Procurador del Poder Judicial. Y es que me tengo que presentar en esa audiencia de hace algunas semanas y lo que ustedes pudieron ver, porque ustedes son un público objetivo, conocedor del derecho, pues no hubo una imparcialidad por parte de los magistrados. Por el contrario, aquí era la defensa ya de un sesgo o de una situación que se ha plasmado en este documento que es la sentencia del Tribunal Constitucional, que prácticamente anula el caso Cocteles y anula muchas de las investigaciones y procesos que se han seguido y se siguen en el caso Lavajato. Más que decisiones o argumentos jurídico-técnicos, hay argumentos políticos. Vean ustedes el fundamento del magistrado Gutiérrez Tixe a partir del fundamento 58. Solicita que se reforme el sistema de justicia. Es decir, para que ustedes me puedan entender y su público objetivo, a partir del caso de Cocteles se está demandando que se reforme el sistema de justicia penal. ¿Se dan cuenta la trascendencia lamentable que está generando este caso? Además, la utilización de términos como lawfare en el fallo en mención. El lawfare es un anglicismo que tiene un contenido político para justificar narrativas para afectar la independencia del sistema de justicia. Pero también pueden ustedes leer otros fundamentos en los que señalan, por ejemplo, que los fiscales no deben perturbar el proceso electoral cuando los fiscales en general actúan independientemente de un calendario político. Estos argumentos nos llevan, y esto lo digo en nombre del equipo especial, porque sí hemos sentido la preocupación los fiscales, a manifestar que no estamos de acuerdo con esta decisión. Lamentablemente la ha dictado el Tribunal Constitucional y haciendo uso de ese ejercicio que corresponde a una de las partes en este proceso afectada, pues criticar la misma. Es decir, dentro de este derecho constitucional que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, pero también una parte interesada en que se pudiera llegar a una decisión justa, a una decisión de culpabilidad, como había sido declarado culpable el expresidente Ollanta por haber recibido dinero para su campaña política. Doctor, disculpe que lo corte. Quiero tal vez sentar unas pequeñas bases para poder entender cómo ha ocurrido este fallo. A ver, primero, antes de hablar del mismo Tribunal Constitucional, porque también quiero preguntarle lo que nos acaba de adelantar, que para usted desde su conformación no estuvo bien o no estuvo correcto, un matiz muy político. Pero quiero tal vez primero entrar un poquito en el centro de este pronunciamiento del Tribunal Constitucional y corríjame también si me equivoco. A ver, yo tengo entendido que este habeas corpus se ha presentado porque la defensa de Keiko Fujimori señalaba de que se vulneró el principio de legalidad porque en la fecha en la cual ocurrió este presunto acto de lavado de activos, aún no se incorporaba en nuestro país el concepto de lavado de activos como por fuente de enriquecimiento. Más o menos eso es lo que algunos resúmenes, aún no tenemos la sentencia completa, lamentablemente, pero sé que en algún momento va a estar en internet para poder descargarla. Pero más o menos ese es uno de los cuestionamientos. Esta afectación al principio de legalidad por la aplicación temporal de la norma. Ahí quisiera preguntarle primero sobre esta parte del fondo de la sentencia. ¿Es correcto el análisis, a su criterio por supuesto, es correcto el análisis que hace el TC sobre este punto? De que acá la data de las fechas de las normas es trascendental, o tal vez ha habido una interpretación errónea por parte del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la postura que usted defendió en su momento sobre este extremo? Lo que alegó la defensa fue un habeas corpus por afectación del principio de legalidad, por el delito de lavado de activos, por la imputación que se había realizado para la campaña del año 2011 y la campaña del año 2016. El fundamento o la razón de la decisión la encontramos en el fundamento 57. Yo les invito a que lo puedan leer, ya está en la internet para que puedan ustedes acceder. Y ahí
el Tribunal Constitucional lamentablemente no recoge los argumentos que plantea la defensa y que han sido contrapuestos por parte de la Procuraduría, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la propia Fiscalía. ¿A qué me refiero? La defensa no solamente debate en relación a la fuente que viene de procedencia de la empresa Odebrecht, sino también las otras fuentes que correspondían a el dinero que se capta de las actividades del señor Dionisio Romero y del señor Rasmus Echecopar. Y el Tribunal Constitucional en el fundamento 57, literal A, dice que la Fiscalía no ha delimitado el delito fuente, cuando la propia defensa en la propia audiencia y en su propia demanda no establece como una causal de afectación que la Fiscalía no haya determinado cuál era la procedencia delictiva de esos activos que se habían recibido. Si ustedes siguen leyendo esos fundamentos 57 literal B, indica de que a la empresa Odebrecht no se le ha investigado. Y yo los invito a que puedan leer la demanda, seguir las dos audiencias que se llevaron a cabo en el Tribunal Constitucional. Y esa era una alegación que hizo el magistrado Ochoa, que no tenía que ver en el contexto del caso planteado. ¿A qué me refiero? La empresa Odebrecht no fue objeto de la solicitud de la demanda de habeas corpus, no fue objeto del debate que se llevó a cabo, salvo esa pregunta que realiza uno de los magistrados, pero que además esta decisión sorpresiva genera pues que no se haya podido debidamente absolver, que la empresa Odebrecht, por estos aspectos de tener toda una división estructurada de tráfico de su dinero a través de offshore, una caja 2, pues fue ya declarada su culpabilidad en el Brasil. Por lo tanto, si ya hay una empresa declarada culpable en su país, precisamente por la generación de activos de ganancias corruptas para la financiación de campañas políticas, no solamente en el Perú, sino en otros países, ¿por qué el Tribunal Constitucional pone como un literal de su fundamento que la empresa Odebrecht no ha sido investigada, cuando la empresa Odebrecht fue declarada culpable por los hechos que corresponden a la jurisdicción peruana? Pero lo que es más grave, lean ustedes el literal E del fundamento 57. Señala que las 4 etapas o las 4 fases del lavado de activos se tiene que dar en nuestro país, es decir, la reintegración. Para que me entienda quienes tal vez no están familiarizados con ese término, que la camisa sucia se meta a la lavadora y se saque nuevamente limpia y se la vuelva a poner el lavador. Cuando eso, la sentencia plenaria casatoria 1/2017, cuando interpreta la normatividad de lavado de activos, establece que cada una de las modalidades son independientes, son autónomas y por lo tanto no es exigible la reintegración. Ergo, ¿qué es lo que nos está anunciando? Que esta sentencia del Tribunal Constitucional no solamente se va a aplicar a todos los casos lavajato, sino a todas las investigaciones y procesos por lavado de activos en donde la Fiscalía y el Poder Judicial no hayan establecido precisamente la reintegración del activo. Una situación que va a generar justo también sobre este último punto que acaba de mencionar me llama bastante la atención, porque usted bien ya lo viene repitiendo 2 o 3 veces. Hay una similitud dentro, digámosle, del bloque de los casos lavajato. Hay una similitud en relación a las imputaciones sobre delito fuente, Odebrecht y lavado. Hay una similitud de hechos, por supuesto, con sus puntuales diferencias. ¿Usted considera de que este fallo puede potencialmente afectar ya la sentencia que existe en el caso de Ollanta y tal vez también, sí o no, quién sabe, quiero escuchar su opinión, afectar al actual juicio que se está siguiendo en contra de Susana Villarán? Mire, el caso Ollanta y el caso Keiko Fujimori son 2 caras de una misma moneda. Mientras candidato Ollanta recibía $3 millones para su campaña política en el año 2011 de Odebrecht, la señora Fujimori recibía $1 millón. El señor Ollanta está condenado en primera instancia actualmente. Y a la señora Fujimori, el Tribunal Constitucional prácticamente la ha sacado del proceso, ordenando que el juez archive el caso. Pero lo que es más grave
es que no dan respuesta a varias de las alegaciones que hizo la Procuraduría y la Fiscalía, en mi caso, que es lo que ya la Corte Suprema a través de la Casación 617-2021 había establecido, que estamos ante una figura de lavado de activos, cuando el dinero procede de fuente ilícita para actividades de campaña política. No hay ninguna línea en la sentencia que se haga referencia, a pesar de que se alegó, se acompañó el documento y se le solicitó expreso pronunciamiento. Por lo tanto, esta sentencia no solamente afecta a la Fiscalía, afecta a los jueces del Poder Judicial, a los diversos jueces de distintas instancias que se habían pronunciado, y en eso voy a concordar con el voto en discordia de la magistrada Pacheco Serga, presidenta del Tribunal Constitucional, en donde señala a sus colegas que ellos, como magistrados del Tribunal Constitucional, no pueden sustraer las actividades propias de un juez penal, y que por lo tanto esa demanda debió ser declarada improcedente. Sin embargo, la mayoría del Tribunal Constitucional nos da una sentencia que no solamente es aplicable al caso Keiko Fujimori, al caso ya del condenado en primera instancia Ollanta, sino que se puede aplicar al juzgamiento en la actualidad que se está llevando contra la exalcaldesa Susana Villarán y a los demás casos en los cuales se ha imputado esta misma modalidad contra el Partido Renovación Popular, el Partido Aprista, el partido de la señora Lourdes Flores. Es decir, va a generar lamentablemente impunidad. Doctor fiscal Domingo Pérez, otro de los asideros que presenta el Tribunal Constitucional, dice entre líneas, es que considera que la figura penal de receptación patrimonial, bajo la cual se pretendía procesar a Fujimori por lavado de activos, de aplicarla implicaría realizar una aplicación retroactiva y desfavorable de la ley penal, afectando gravemente al principio de legalidad penal. ¿Usted rechaza este argumento por parte del Tribunal Constitucional? Doctor, ¿me logra escuchar? ¿Me escuchan? Creo que hubo un pequeño corte. ¿Ahora sí me logra escuchar? Sí, le escuché la pregunta. Pensé que no me estaba Perfecto, escuchando sí, le ustedes. repito la pregunta. No, sí Entre le los escuché, argumentos no se del... preocupe. Ah, sí me escuchó. Ok, por favor, ¿nos Sí, podría sí le responder? escuché la pregunta. Claro, porque el Tribunal Constitucional no ha tenido en cuenta la acusación que se ha formulado. No solamente la acusación que fue anulada en sus primeras decisiones, sino que en la última que se ha presentado, en la que la Fiscalía está señalando que la modalidad por la que se está acusando son los actos de conversión. Es decir, cuando estos han captado ese dinero y a partir de que captan este dinero, la intención es que este dinero ingrese al sistema financiero. ¿Para qué? Para que una vez que esté en el sistema financiero puedan cubrir todas sus actividades de campaña política. Por lo tanto, eso que estaba ya expresado en la norma del delito de lavado de activos, no tenía como asidero lo que ha argumentado el Tribunal Constitucional. Lamentablemente, y esto lo tengo que decir, ha recogido una tesis que no tiene fundamento en el expediente judicial. Tanto así, miren ustedes, que los invito a que puedan leer uno de los fundamentos que da esta sentencia, que es el fundamento 90, en donde nuevamente el Tribunal Constitucional tiene como fuente el conocimiento público. En el fundamento 90, el Tribunal Constitucional dice que la sentencia, la acusación, fue devuelta 19 veces. Y su fuente es el conocimiento público, es decir, la opinión formada por quienes ejercen la defensa de los intereses de la señora Fujimori y que están presentes en los medios de comunicación para desinformar. Por lo tanto, si usted me dice que es válido que magistrados del Tribunal Constitucional tengan como fuente de conocimiento la opinión pública, pues por lo menos hubiesen solicitado al Poder Judicial el expediente o por lo menos hubieran solicitado de dónde han formado su convicción. Y nos queda claro que la convicción no la han formado de la acusación, del expediente judicial, sino de la desinformación. Ministerio Público, posterior a este fallo, ¿qué acciones va a tomar de ahora en adelante con respecto al caso Cócteles? Bueno, simplemente tratar de informar, porque estamos viendo cómo diversos actores políticos lamentablemente están utilizando esta sentencia para querer seguir afectando la autonomía e independencia del sistema de justicia. El presidente del Congreso, en este momento, en horas de la mañana,
ha descalificado nuestra labor y ha solicitado que nos excluyan o nos saquen de la institución. Y esto es una clara afectación a la independencia y separación de poderes en nuestro país. No somos la Venezuela de Chávez, no somos la Nicaragua de Ortega, aún creo. Y que por lo tanto, un fallo que ha sido dado por un tribunal constitucional conformado políticamente y que en su origen están los votos de quienes estaban siendo juzgados y acusados, no puede generar esta intromisión al sistema de justicia bajo el calificativo, como les he indicado, de ese fundamento 58 del magistrado Gutiérrez Tixe, que se pretenda reformar el sistema de justicia. Ahí también le quiero hacer una pregunta. Usted ya también nos está repitiendo un cuestionamiento a la conformación del Tribunal Constitucional. Tal vez si nos pudiera profundizar un poco en ello. ¿A qué usted se refiere con este cuestionamiento a su forma de haber sido integrado? A ver, nadie va a negar, por lo menos los que estamos en esta disciplina que es el derecho, que el origen del Tribunal Constitucional por mandato constitucional es político. Quienes eligen a los magistrados en el Tribunal Constitucional es la política representada en el legislativo. Pero hay un principio que tienen que desvincularse quienes han sido elegidos del origen de esos votos. Pero queda claro que esta clase de fallos y los fallos anteriores, en donde han declarado la constitucionalidad de muchas leyes controversiales, lo único que está generando es esa falta o ausencia de legitimidad, es decir, de confianza en las decisiones que está emitiendo el Tribunal Constitucional. Esta del caso Cocteles se ubica dentro de ese paquete de sentencias y queda claro que va a la sazón o en concierto con lo que sectores políticos venían anunciando meses antes, es decir, hacer una reforma del sistema de justicia. Nuevamente les invito, ahí está plasmada. No estamos frente a un órgano constitucional que dé la confianza de esta decisión. Y a nombre del Ministerio Público y por el cargo que ocupo, pues tengo que ejercer ese derecho constitucional como parte de este proceso y decir, la decisión lamentablemente se tiene que acatar, pero no genera confianza. Por supuesto, el denominado equipo especial de investigación por el tema de Lavajato, ustedes en conjunto ya han tenido la oportunidad tal vez de reunirse para discutir como equipo especial cómo se van a continuar con los otros procesos que se tienen, o tal vez aún no se toma una decisión para afrontar esta decisión y el golpe que va a tener para los otros casos. Hemos tenido reuniones preliminares de vocería, es por eso que estoy aceptando la invitación de los medios de comunicación y sobre todo especializado en temas de derecho, para un poco dar cuenta de cuáles son estas decisiones o fundamentos del Tribunal Constitucional que no son estrictamente jurídicas, que son eminentemente apreciaciones o fundamentos que tienen que ver con lo político. Yo les había señalado una de ellas, pero también les indico cuando hace mención a lawfare, por ejemplo. Cuando la presidenta del Tribunal Constitucional hace más de una semana anunciaba públicamente en los medios de comunicación que ya tenían los votos y las firmas de la sentencia y que se iba a notificar la semana que venía. ¿Y qué pasó en la semana pasada? Pasó un lamentable hecho de crisis en nuestro país que ha llevado a la muerte de un compatriota peruano. ¿Y qué pasó? No se notificó, no se hizo de conocimiento esta sentencia. ¿Cuándo se hace de conocimiento esta sentencia? El día de hoy, en horas de la mañana. ¿Para qué? Para marcar una agenda distinta en nuestro país. Entonces, si ustedes me permiten, genera desconfianza. El fallo se va a tener que acatar, se va a tener que cumplir por la justicia ordinaria. Pero eso no nos exime a, como representante de una de las partes afectadas, que es la sociedad, mostremos una apreciación crítica de esta decisión. Pérez, respetamos su tiempo y para ir cerrando esta entrevista también que nos dio, quisiera hablar un poco también del tema de Espinosa y el regreso al Ministerio Público. Por parte del Poder Judicial declaró fundada esta medida cautelar con respecto a la ex titular, titular del Ministerio Público en estado de suspensión. ¿Cómo ve desde su perspectiva el regreso de Delia Espinosa a la titularidad del Ministerio Público? Bueno, estamos a la expectativa. Hay una decisión judicial
y se va a tener que cumplir, entendemos. Más allá de posiciones discrepantes que podemos ver a través de los medios de comunicación. De la misma manera que le estoy mostrando en la sentencia del Tribunal Constitucional, más allá de la discrepancia que podamos tener como una parte afectada con ese fallo, la justicia penal ordinaria tendrá que cumplirla. Y lo más probable es que el juez de la investigación preparatoria archive el caso Cocteles. Esto finalmente genera un ánimo o una percepción de confianza hacia determinadas instituciones. Pues bueno, eso lo tiene que evaluar la sociedad. Finalmente transmitimos la posición que desde el equipo especial Lavajato tenemos en relación a esta decisión, y doy respuesta a la pregunta que usted me ha formulado. Tengo una duda justo lo que acaba de mencionar. Bueno, tal vez antes de hacerle la duda, quiero preguntarle transparentemente si todavía nos puede acompañar unos 10 minutos más, tal vez, si es que no tiene problemas con su horario laboral para poder charlar. Unos 5 con todo gusto, pero ya tengo que atender otra. No se preocupe, por supuesto, respetamos todas las labores que todos tenemos y le agradecemos por este espacio que nos da. A ver, quisiera preguntarle, porque usted está mencionando bastante el término archivar. Usted está mencionando bastante de que prácticamente eso es lo que se ha ordenado. Pero, y tal vez quiero escuchar su interpretación tal vez del tema, porque leyendo la resolución como tal, en la parte, reitero, resolutiva, se menciona que se dejan resoluciones nulas y sin efecto. Y, bueno, diría yo que este es uno importante para esta pregunta, que se declara sin efecto todos los actos procedentes del proceso seguido desde el inicio de investigaciones preliminares tramitados en diversas carpetas fiscales. O sea, entiendo que se está dejando sin efecto la investigación, pero ¿esto en automático significa un archivo? O tal vez significa de que la investigación se podría continuar tal vez con una línea diferente. ¿Cómo usted está viendo esta parte resolutiva del TC? A ver, esta fórmula que utiliza el Tribunal Constitucional hay que entenderla. El Tribunal Constitucional no puede declarar la responsabilidad penal o no de una persona, de un investigado, de un imputado, de un acusado. No puede. Esa es atribución exclusiva de la justicia penal ordinaria. Lo que puede hacer el Tribunal Constitucional es ver si en esa investigación, en ese proceso, se han respetado sus garantías. Queda claro que lo que ha ordenado el Tribunal Constitucional es que se anulen las resoluciones que desestimaban las solicitudes de improcedencia de acción, las excepciones que había planteado la defensa de la señora Fujimori. Pero le ha dado una camisa de fuerza al juez, le ha puesto una camisa de fuerza para que se vea obligado a archivar ese caso después de que declare fundadas las excepciones de improcedencia de acción, porque ha señalado que los hechos que han sido imputados por la Fiscalía no son delito de lavado de activos. Queda claro de que quienes entendemos el derecho y quienes entendemos esta forma como el Tribunal Constitucional está sustrayendo las competencias de la justicia penal ordinaria, va a tener esa consecuencia. Nuevamente, corríjame si me equivoco, de que el TC, sin decir archivo, le está cerrando el camino al juez para que la única opción viable sea que ordene el archivo. Bueno, el sobreseimiento para que se tenga, entre comillas, que acatar. Entonces entendemos y entiendo que por ello su expresión de que el TC está sustrayendo funciones, porque sin competirle y también sin decirlo directamente, está ordenando algo que, en otras palabras, no debería ordenar. Más o menos eso es lo que usted nos está transmitiendo. Y es lo que dice el voto en discordia del magistrado Monteagudo y de su presidenta del tribunal, Pacheco Serga. Sus demás colegas no tienen esa facultad. Sin embargo, han transgredido la independencia y autonomía que tiene la justicia penal ordinaria para haber determinado precisamente que esta controversia había acabado en la justicia penal con esa casación, la 617-2021. Esta sentencia del Tribunal Constitucional deja sin efecto las investigaciones en contra de Keiko Fujimori por lavado de activos y organización criminal. Asimismo, en una conversación con el fiscal José Domingo Pérez,
conversábamos sobre las posibles injerencias que podría tener en los casos de Ollantumala y la exalcaldesa Susana Villarán. Vayamos al siguiente bloque informativo. No hay día tampoco que no hablemos de la ex jefa de Estado. ¿Directa o indirectamente hablamos de ella? Definitivamente. Directa cuando ella es la noticia, indirectamente cuando la noticia es de otro, pero de alguna manera tiene que ver, ¿no? Poder Judicial rechaza segundo pedido de salida del país contra Dina Boluarte. Hace una semana se rechazaba la primera, que venía por parte del titular del Ministerio Público, Tomás Aladino Gálvez, fiscal de la Nación interino. En esta vez es por el caso de las designaciones de salud de allegados del médico Mario Cavani tras las cirugías estéticas en el rostro de Dina Boluarte. Todo este caso que se ha venido resonando en un buen tiempo en nuestra coyuntura política, donde la presidenta se había ausentado en mediados del año 2023 como jefa de Estado por estar internada en la clínica del doctor Cavani durante 12 días, si mal no recuerdo. Pero lo más grave aún es que en aquel entonces se había desarrollado reportajes donde se evidenciaban que su firma había sido falsificada en decretos que le correspondía, por su investidura, firmar a Dina Boluarte. Por otro lado, está este caso, por el cual se ha pedido y se ha rechazado el impedimento de salida del país, que es por el presunto delito de negociación incompatible, que tiene que ver con las designaciones de amistades de personas reconocidas, allegadas al círculo de amistad, valgan redundancias, del doctor Mario Cavani. Rechazado por parte del juez Juan Carlos Checli. Yo, antes de hablar de ese tema, solo quiero comentar, nuevamente hay un problemita con producción, no sé si la gente que nos esté viendo se dé cuenta, pero por ahí escondido en la pantalla hay un horror ortográfico. Así que a quien encuentre el horror ortográfico le vamos a regalar una suscripción de 1 mes al canal de GPUT para que puedan gozar de todas las clases que siempre ofrecemos. Y un sinfín de clases, ¿ah? Un sinfín de clases, porque encima se siguen llenando. Sí, se sigue actualizando. Así. Pero ya lo Mira cómo se fue picón, ¿no? Se pusieron picón en producción y han desaparecido ahí el banner. No hay manera ahora de que encuentren. Entonces. Bueno, ya, a ver, ahora sí, hablando de la nota, era yo, como dije en un inicio, era algo que se veía venir. Era algo que se veía venir porque el motivo por el cual se pidió impedimento de salida del país en el tema de lavado de activos es el mismo por el cual se pidió impedimento de salida del país en el caso de corrupción. Que básicamente es, ya no es presidenta. Y como no es presidenta, en consecuencia, hay peligro de fuga. Supuestamente, ese es el motivo por el cual se habrían pedido. Ahora, si te rechazan ya un pedido de impedimento de salida del país por este tema, el mismo, por un tema de analogía, ya deberían rechazarte por el tema de corrupción de funcionarios. O sea, por ahí yo lo veo venir. Aparte, te rechazaron el de 36 meses, que es mucho más grave, es mucho más fundado, mucho más justificado. Y el de 18 meses no le voy a restar importancia al delito, porque de hallarse responsabilidad, que pague su responsabilidad. Pero el peligro de fuga ya se supone que no hay. Así que, repito, se veía venir. Se veía venir, por supuesto, ahí la defensa ha hecho su trabajo. El grueso, el complicado estuvo en el primer impedimento. Hasta por analogía podías trasladar los argumentos del segundo, pero ahí también la defensa ha hecho su trabajo al decir, oye, que solo deje de ser presidenta no significa que el efecto Narín se vaya a repetir acá y que mi clienta vaya a ir a una embajada a pedir asilo. Allí ponía la resolución del Poder Judicial por parte del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. El juez Juan Carlos Checli de la Corte Suprema de Justicia declaraba infundado el requerimiento de impedimento de salida del país solicitado por la Fiscalía de la Nación a la investigada Inesilla Boluarte Segarra en la investigación que se le sigue por presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Bien lo dices tú, predecible desde alguna y otra manera, porque anteriormente ya fue rechazado por lavado de activos, negociación incompatible también rechazado. Y entre los elementos de convicción, dice Juan Carlos Checli, no son suficientes para imponer impedimento de salida del país. Por ejemplo, sobre la declaración de Patricia Muriano, ex allegada, muy cercana a Dina Boluarte en aquel entonces, que hoy radica en Estados Unidos, se dice que si bien es relevante, no ha sido corroborado por otros elementos.
a pesar de las capturas de los correos enviados por Cavani, donde recomendaría a sus allegados, que mayormente o principalmente él deseaba que sean instalados dentro de despachos dentro de Salud. Entonces, en consecuencia, denegado, rechazado este impedimento de salida de Dina Boluarte, que por allí Juan Carlos Portugal también hacía una publicación en sus redes sociales, obviamente saludando esta decisión por parte del juez supremo. No sé si producción lo puede poner, por favor, para leerlo y analizarlo un poquito. Donde él menciona, el sistema de justicia empieza a curar ciertos sesgos. Reflexionemos, y esto haciendo una alusión a lo que bien se dice desde un tema, desde una posición política, ¿no? Del ciudadano de a pie, que dice, no, que Dina Boluarte es culpable por haberse ausentado de su investidura durante 12 días, o por otro lado, no, que sí ha puesto allegados del doctor Mario Cavani dentro de la salud. Entonces, un lado político y un lado jurídico, que es lo que tenemos hoy en mesa. Número 1 dice, como fue vacada, luego se fugará. Es la principal sospecha que hubo entre todo el país. Esa es una premisa muy sesgada. Efecto Nadine. Muy, ¿cómo decirlo? Es muy odiable esa premisa, es mucho perjuicio. Pero no te voy a negar que sí lo pensé. Comentario ultrapersonal, tal vez popular. Es que sí lo pensé. Se podría tal vez intuir sobre la base de conductas pasadas, pero ni siquiera de ellas, sino de terceras personas. Y ahí está el problema, no todos necesariamente actúan igual, necesariamente, sobre todo hablando del derecho, hay que analizar a la persona. O sea, porque 5, 6, 10 mandatarios antes de ella huyeron, ¿significa que ella va a huir? Desde el punto de vista jurídico, eso es una falacia de falsa generalidad. Así se denomina esa falacia. Solo porque uno o varios lo hayan hecho, no significa que por una generalidad se aplica a ti. Continúo, la sospecha de fuga no es automática, debe probarse con datos serios y decentemente probados. Las conjeturas sin base son irrazonables. 2. Los requerimientos fiscales no pueden ser apresurados. Debe obedecer a un análisis sesudo y mínimamente acabado. Eso lo dice porque recordemos que los dos requerimientos son emitidos prácticamente en menos de 12 horas de que es vacada. Y ahí está el tema de la premura. O sea, a ella se le vaca, creo yo, redondeemos 1 de la mañana. Redondeemos, 1 de la mañana la vacan y para las 10 de la mañana ya el Ministerio Público había emitido el comunicado diciendo ya lo presentamos. Suponiendo que lo presentaron cuando abrió el Poder Judicial a las 8 de la mañana. O sea que en 7 horas de madrugada hicieron los requerimientos para presentarlo. A eso se refiere con que los requerimientos fiscales no deben ser apresurados. Y deben ser elaborados debidamente y concienzudamente. El punto número 3 dice: su comportamiento procesal en sus otras investigaciones fueron impecables. Y este es un dato, Es un dato muy útil a nivel judicial. Muy útil, que también se toma en cuenta, por ejemplo, cuando se solicita la prisión preventiva. Por supuesto. Porque una persona puede tener 20 casos. Y si en los 20 casos está actuando bien, en los 20 casos voy a las audiencias, voy a mis citaciones, no me desaparezco, y si no me presento previamente justificado por escrito y anexando documentos, etc., ¿por qué de esos 19 casos que estoy bien y de repente en el caso número 20 presumes de que ahí voy a hacer la diferencia? Esa conducta procesal es bastante relevante. Y eso hemos visto más reflejado sobre todo en el caso de Martín Vizcarra. Sí, claro, en su prisión preventiva. Ahí fue ampliamente comentado, aparte de su propio interés personal de estar en las audiencias, presencial y virtual. Y muy aparte de su abogado, también otros abogados penalistas, no sé si recordarás, en diferentes entrevistas salían a decir que él ha tenido una conducta impecable con respecto a las asistencias judiciales. Exacto. Y esto es lo que menciona Juan Carlos Portugal. En suma, no hay pedido de asilo probado, no hay gestión particular para una posible fuga. Y principalmente, no hay prueba razonable para vincular a mi clienta con los hechos investigados. En consecuencia, lo sostuve ayer y lo reafirmo hoy. Ella no se fugará. Ella no abandonará el país. La encontrarán siempre en su casa, aun cuando el resultado hubiese sido adverso. Gracias a mi equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Principal asesoramiento de su abogado, como corresponde, como su defensa técnica, Juan Carlos Portugal. Estos son los asideros que presentó en sus redes sociales. Y bueno, y su defensa conjunta con el doctor Luis Castro, que es entiendo que en el primer requerimiento se presentó el doctor Juan Carlos Portugal Sánchez, en el segundo requerimiento
se presenta en el segundo requerimiento se presenta el doctor Castro y ambos son finalmente los que logran este resultado, resaltando todos estos elementos que a su criterio fueron necesarios para que finalmente se deniegue este impedimento. A ver, vamos a leer los comentarios. Dice Mari Sangama, voy vota Porquio. Ese es... ¿Qué? No ¿Eso es entendí. español? Creo que dice voy a votar por Porqui. Creo Lo que interpreto sí. de esa manera. Creo que sí. Bueno, hoy Y ya no estamos hablando de hoy no Rafael estamos López hablando de Aliaga, Rafael López Aliaga. pero se respeta su intención de voto. Lo último que sabemos es la juramentación de Renzo Reguiardo como Ajá, alcalde de Lima Metropolitana. Claro. Y bueno, y que Renzo Reguiardo creo que fue el encargado de hacer la inauguración de unos elevadores por la Costa Verde y que a los días de su inauguración ya están vandalizados e inoperativos. Así como el puente también que inauguró el alcalde de Miraflores Así junto con es. Rafael López Aliaga, que también ya presenta algunas deficiencias aparentemente. Espérate, ¿cuál puente? ¿Cuál puente? ¿El puente de La Paz? No, ese no sé Barranco cómo Miraflores. se llama. El Ese puente es de La Paz de Barranco Miraflores. el puente grande, color celeste, que supuestamente... El que tiene ciclovía y Ajá, peatonal, ese, ya ese es el ese. puente de La Paz, de Barranco Ya, Miraflores. ese, que también ya presenta algunas deficiencias. Hay videos donde se muestra que le están realizando unos Bueno, mantenimientos. sobre estos elevadores no le puedo echar la culpa a Renzo Reguiardo porque Nada la culpa. porque obviamente eso empezó antes de que él entre, no estuvo a cargo de eso, pero poner ascensores en un espacio público donde no haya un cuidado de quién los cuida, valgan redundancias, fue muy arriesgado. Lamentablemente no tenemos, me incluyo yo en ese grueso de personas y en ese grueso comentario, no tenemos una cultura en la cual cuidemos lo que es gratis. Lo que es gratis, imagínate, y eso, aunque entre comillas no es gratis, imagínate un buffet. Cuando hay un buffet y hay un montón de personas ahí para comer el buffet, no cuidamos el buffet. Madre mía. Y eso que pagamos por ese buffet y nos sentimos con derecho a no solo Lo que comer, se armaría. no solo comer, sino hasta la gente se lleva los cubiertos. Ahora, imagínate un ascensor de uso gratuito, entre otras cosas. Imagínate las playas que son de uso gratuito y la gente no los cuida. El ascensor... Lamentablemente eso es parte de la cultura del peruano. Eso es parte de la cultura del peruano. Un tema ampliamente tocado en los libros de análisis económico del derecho. Siempre recomiendo esa materia. Es muy buena. Ojalá hayan apuntado el libro, porque no lo voy a volver a repetir. Es la materia. Ah, Es la materia, perdón, la materia. Análisis económico del derecho. Cualquier librito sobre ese tema es muy bueno. 2 pedidos de impedimento de salida del país presentados por el Ministerio Público en contra de Dina Boluarte fueron rechazados por el Poder Judicial. Uno por lavado de activos y otro por negociación incompatible. Esto le da un respiro a la ex jefa de Estado, que sin embargo, la presión de la Fiscalía aún quedará latente. Vayamos al siguiente bloque informativo. Fiscalía involucra en una investigación al presidente José Geri por tráfico de influencias. A una semana nada más de su gestión, el Ministerio Público ha presentado una denuncia en contra del presidente José Geri, esta vez por el delito de tráfico de influencias. En el año del 2022, José Geri era presidente de la Comisión de Presupuesto y aparentemente, según la tesis fiscal, cobraba $200,000 para que Geri pueda aprobar una ley dentro de su comisión. Esta investigación está a cargo del fiscal Carlos Ordaza, miembro del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, que también investiga a otros funcionarios muy reconocidos, entre ellos el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte. Pero en este caso todo apunta a que el presidente José Geri cobraba, ¿no?, estos sobornos, esta cantidad de dinero que oscila aproximadamente entre $200,000 para aprobar leyes y que obviamente beneficiaría a terceros. ¿Qué es el delito de tráfico de influencias, Renzo? A ver, de manera muy abstracta, el tráfico de influencias es cuando un funcionario público que tiene a cargo una función en específico se interesa en favorecer a alguien a través de su correspondiente función. En este caso, José Geri, presuntamente al aprobar estas leyes, donde habían temas relacionados a presupuesto, habría beneficiado a alguna empresa o alguna persona. Lo digo aún en abstracto porque aún no se aterriza mucho esta presunta ley que sería. Simplemente se habla sobre obras en la región de Piura. Ahora, este delito se caracteriza porque, por ejemplo, yo soy funcionario público, tú te presentas a un concurso público y yo hago que tú ganes, pero no es que me hayas pagado una coima, simplemente yo me interesé.
Así que como yo me interesé, sin que tú interfieras, eso es tráfico de influencias. Distinto sería que tú me pagues o me prometas algo. Eso ya se llama colusión. Es una forma agravada de la negociación del tráfico de influencias, como a veces se le podría denominar. Este tráfico de influencias también implica la posibilidad de que yo, otra modalidad, yo conozco al funcionario que va a ver tu proceso y yo voy a interceder entre ese funcionario para favorecerte. Tráfico de influencias. Puede ser real o simulado. Real, de verdad te conozco. No necesariamente hablo contigo, pero de verdad te conozco. Simulado, ni siquiera te conozco, pero le digo a alguien, oye, si lo conozco, voy a interceder por ti a cambio de dinero. Esa es la forma de este tráfico de influencias. Un escenario similar, el caso de Andrés Hurtado y la fiscal Elizabeth Peralta. Exacto. ¿Es correcto? Exacto. Es solo que ese era un tráfico de influencias real porque sí se conocían, solo que se tiene que probar, por supuesto, si llegó a existir este tráfico. Pero llama mucho la atención de que a finales de que ya se haya archivado el caso de violación sexual por parte del fiscal Tomás Alaino Gálvez, que ni bien asumió la titularidad del Ministerio Público, lo ha archivado, ahora nazca una nueva investigación, ahora por el caso de tráfico de influencias de José Gerí, que ha venido teniendo mucho protagonismo a lo largo de toda la semana, sobre todo en redes sociales, principalmente en TikTok, ¿no? Y que los medios, los dominicales, se han encargado de evidenciar quién es la persona que estaría detrás de todo esto, de todos estos videos, de todas las transmisiones en vivos, que de por sí, desde mi parte, de mi postura, aplaudo porque eso demuestra transparencia, más que todo, allegada al ciudadano, cosa que no hacía su antecesora. No, Claro que era que Dina no. Boluarte. Claro que no. Pero de por sí preocupa mucho ya que esté inmerso en este tipo de cosas, que todavía está en proceso de investigación. Yo lo único que quiero hacer tal vez es darle el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque todo esto nace como conversaciones entre terceros. Porque donde están estos chats y estos mensajes que presuntamente implican a Gerí es entre trabajadores de la PCM y asesor congresal. No es directamente entre congresista y José Gerí. No es directamente entre ellos. Porque cabe la posibilidad, no afirmo ni desmiento, pero cabe la posibilidad de que, por ejemplo, como yo acá trabajo para Ejeput, yo de repente converso con cualquier otra empresa, le digo, oye, dame $200,000 y yo me voy a asegurar que en Ejeput siempre hablemos bien de tu marca. Un ejemplo. Okay. Ahora, tal vez hay la conversación conmigo y una empresa, tal vez incluso hasta me dan el dinero, pero el hecho de que yo conozca al gerente de la empresa no significa que realmente lo vaya a hacer. Por eso es tráfico de influencias real o simulado. Puede que de verdad ni siquiera haya tenido nada que ver, en este ejemplo, el gerente para el cual trabajo, o tal vez sí tiene que ver, pero es algo que se tiene que investigar, porque cabe la posibilidad de que simplemente estoy nombrando a un tercero para generarte convicción y que me des dinero, pero no necesariamente es cierto. Por eso ahí quiero ir con el tema de beneficio de la duda. Hasta que no haya tal vez un chat que lo implique, que hable con él directamente, donde se le mencione directamente, o más aún, hay un audio o un chat de su número, hasta ese momento como que no hay una certeza de que sea hacia él. Claro, porque esto nace a partir de que Hildebrand en sus 13, reconocido periodista y medio también, en este caso toma relevancia ante la aparición de una conversación de WhatsApp. Esta es la única prueba, se podría decir, que es la más fuerte, la más sólida que se presenta en esta acusación. Que se va a necesitar más, eso sí. Correcto, porque es correcto. Nadie, y esto no tiene nada que ver con que sea José Gerí, sino en general, en nuestra justicia, nadie es condenado únicamente por una conversación de WhatsApp. Pero sí sirve para abrir una investigación. Y hay que encontrar más cosas, como por ejemplo un rastro del dinero, si es que existe. Un rastro entre los titulares de esos números, para ver quiénes están hablando, para buscar la temporalidad. ¿Cuándo fue esa conversación? Y en esa temporalidad, ¿se aprobaron o se denegaron leyes? ¿Sobre qué eran esas leyes? ¿Hubieron beneficiados? Ok, ¿y ese beneficiado cumplía los requisitos, sí o no? O sea, sí sirve para iniciar, pero insuficiente para condenar. El anuncio de una nueva investigación en contra del presidente José Gerí por el delito de tráfico de influencias pondrá a prueba la legitimidad y transparencia de un nuevo gobierno. Asimismo, deberá llevar sus investigaciones de manera mesurada para evitar una crisis total de confianza. Ya ha pasado una semana desde que se declaró en estado de emergencia a nuestro país.
y la ola de criminalidad no ha cesado, ya que hasta el momento contamos con un gran número de fallecidos que no hace más que reflejar la ineficiencia de este tipo de medidas en nuestra ciudadanía. Por otro lado está el fallo del Tribunal Constitucional, que estamos y estaremos a la expectativa si realmente toma protagonismo en los casos del expresidente Ollanta Humala y la exalcaldesa Susana Villarán. Esto fue Conexión Jurídica, el dominical. Recuerda que estamos este y todos los domingos a las 9 de la noche. Y no olvides por favor que este programa llega gracias a EGEPUT, la mejor formación jurídica.